Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jesucristo, el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermanos, reciban un cordial saludo, un abrazo para los que están acá, para los que nos acompañan también en las redes sociales, en nuestro canal, y esperamos que la edificación de hoy, nos ayude a seguir alimentándonos, nos siga edificándonos, y que el Señor nos siga preparando para ese momento especial, ¿no? De nuestra redención, que es lo que estamos esperando, y que uno se da cuenta de algo y uno dice, ¿será hoy, Señor? ¿Será hoy? Porque esa es como la inquietud, como la dulce espera, ¿cierto? Así como cuando uno estaba embarazado y ya se había cumplido el tiempo y uno decía, ¿será hoy? Toca esperar a que el chico quiera salir de allá de su comodidad, a enfrentarse a la realidad, que es un mundo con muchas dificultades y muchas situaciones. Bien, nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de un mandato de hombre que ha venido y que se ha convertido como en una tradición, que se ha convertido como en una costumbre, como algo demasiado sagrado para la iglesia tradicional, y que el Señor nos enseña algo muy importante sobre lo que son las cenizas, sobre lo que es el silicio y realmente a qué hace referencia. A veces nosotros, como de pronto no leemos con regularidad la palabra, o la leemos y leemos como a pedazos, por eso como que no captamos lo que nos está diciendo la Escritura, y no hemos entendido que a veces la misma Escritura me da a mí la interpretación o la definición de lo que el Señor nos quiere enseñar. Como introducción, vamos a hablar de otra representación de las cenizas. Vamos a mirar desde el punto de vista del Señor, para luego, cuando ya trabajemos algunas representaciones de lo que es en el plano espiritual, de lo que representa para Israel en la antigüedad y qué representa en estos tiempos para nosotros, para luego entrar a desarrollar como algo que era del Señor, algo que Dios había establecido, se volvió común, se volvió impuro y se le quitaron el verdadero significado de lo que representa para el Señor. Nosotros venimos estudiando y trabajando acerca de las obras de la ley, por las cuales muchos hermanos en la fe se han extraviado del verdadero camino de la palabra del Señor. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento de la Escritura, no sabemos, pues podemos estar cumpliendo una obra o un mandato de hombre diciendo que es del Señor y resulta que no. Como hablábamos nosotros ayer en el ayuno, hablábamos de que Pablo prohíbe que la mujer predique, que enseñe, pero la Torá no me habla ningún mandamiento de que la mujer tiene la prohibición de predicar, de enseñar. No me da ninguna norma, no hay una prohibición. Al contrario, nosotros vemos cómo el Señor ha utilizado a las mujeres, ha utilizado a la mujer
¿para qué? Para que cumpla un rol importante. Primero, como generadora de vida, como generadora de luz. Nosotros sabemos que la mujer, o sea, la cabeza, la mujer de la casa es la que edifica, es la que forma, es la que estructura y es la que mantiene la familia unida y es la que prende la luz en la fiesta del Shabbat. ¿Verdad? No somos ignorantes o como nos quieren presentar en algunos momentos de que nosotros no podemos. Cuando vuelvo y le digo, las oportunidades que he tenido que leer la Escritura, no he encontrado ninguna ley que prohíba que nosotros no podamos enseñar, predicar o estar al frente de un pueblo. Si no, miremos a Hulda, ¿cierto? Miremos a la otra, que su nombre significa abeja. ¿Cuál es? Ya se me olvidó. Débora, ¿ya? Y las otras, Esther, Ruth, o sea, toda esta cantidad de mujeres que en un momento determinado fueron usadas por el Señor para traer salvación, para poner al pueblo del Señor en una condición de la que en ese momento estaban buscando una solución. Miriam Pinilla también está aquí. Miriam, la que cantaba en el Señor. Entonces, las profetisas, creo que las hermanas de Felipe también eran profetisas, si no estoy mal. Bien, las tradiciones de los ancianos, las costumbres de las naciones, los mandamientos de los hombres, son las opciones que nos da el mundo. ¿Para qué? Para salirnos del verdadero significado de la palabra. Por eso le digo, hay que leer para poder comparar lo que me está diciendo a mí el nuevo pacto con lo que me dice el antiguo, porque debe haber una coherencia, debe haber que esa situación es respaldada por la base, por la Escritura. Bien, habíamos hablado, la ceniza significa dolor, pena, tristeza, aflicción y arrepentimiento y otras que de pronto usted puede encontrar en la Escritura. Habíamos hablado de la representación de la ceniza y habíamos expuesto lo que era la vanidad de los hombres, donde habíamos leído algunas citas bíblicas en Isaías 44:20, si no estoy mal, y dice que el hombre se alimenta, la vanidad de los hombres, la ceniza, dice que el hombre se alimenta o el hombre confía en los corazones que traen una palabra que no es del Señor y que esa palabra puede llevarme o extraviarme del camino del Señor. Nosotros sabemos que la palabra ceniza tiene dos significados. Uno tiene el significado de esparcir y el otro tiene el significado de dolor, pena. Entonces es importante conocer lo que nos enseña la Escritura. Hoy vamos a hablar de otra representación de la ceniza y es la inmundicia. Vamos a mirar qué me dice la Escritura con respecto a esta palabra que uno la pronuncia y le parece como fuerte, ¿cierto? Le parece como dura, le parece a uno como... Pero el Señor le da el nombre como es. Y Él no se pone a ponerle flores a lo que no debe, sino Él dice lo que es pan y lo que es del Señor es del Señor y lo que es de la carne y hay que darle su propio nombre. Cuando nosotros hablamos de esta, o cuando la palabra ceniza se representa como algo de inmundicia, como algo que no tiene limpieza, como algo que se refiere a algo que está sucio, algo que no tiene una limpieza, no tiene una purificación, no tiene una santidad, y ya sea en la parte física o en la parte moral. Nosotros sabemos que en algunas cosas Él dice inmundo es. Cuando la mujer está con el periodo se denomina que ella está inmunda, ¿cierto? Y aquí vamos a aprender algo que de pronto a usted le va a mover el piso. Y aquí vamos entre todos a mirar si es verdad o no es verdad. Pero lo dice la Escritura
y lo que dice la Escritura hay que creerlo, y así nos tambalee el concepto, porque nosotros tenemos, digamos, como al Señor Jesús como algo sublime, y es así, pero resulta que hubo cosas que Él vivió, que Él pasó, y que la Escritura me lo está diciendo que era necesario que Él pasara por eso, porque formaba parte del proceso de Él como hombre, como ofrenda del Señor para el pueblo de Dios. Dice que la inmundicia se refiere a todo tipo de suciedad, ya sea en la parte física, cuando nosotros tenemos unos comportamientos, cuando nosotros tenemos algunas acciones que cometemos fallo, cometemos pecado, y eso el Señor lo determina como algo inmundo, algo que no está limpio, algo que no está dentro de los parámetros aceptables del Señor. Y también la inmundicia lo podemos encontrar como en la parte moral. También dice que la inmundicia es una gran cantidad de basura, de suciedad. También la inmundicia tiene que ver con los actos indecentes, con la deshonestidad de una persona o de las acciones de una persona que ha realizado algo que, por decir algo, las parejas que tienen relaciones sexuales cuando la mujer tiene el periodo, eso es algo inmoral, eso es algo impuro, eso es algo inmundo, dice el Señor. Pero hay parejas que como que les gusta esta situación y pasan por encima de eso. Hay un pastor que escribió un libro que él avala este tipo de cosas, y él dice que sí, que la mujer puede tener relaciones, y yo decía, pero ¿cómo si la misma palabra del Señor lo prohíbe? El Señor lo prohíbe, pero este pastor que escribió un libro le da el aval a toda la congregación y a todas las personas que leen el libro, que tienen esta opción que el Señor llama que no, y que es impuro, porque la mujer no está en los momentos de pureza, no está por higiene también, dice la Escritura. Bien. También cuando se habla de la palabra inmundicia, se está diciendo que es la cualidad de no estar limpio. También dice que este acto, o esta cualidad, o este estado momentáneo, porque estos son estados momentáneos, en donde se cometió un acto, en donde se cometió una violación a un mandato, pero que Dios nos da la opción de realizar unos rituales, de realizar una serie de cosas, de esperar un tiempo para que se cumpla a través de un lavado, a través de un baño, o a través de un estar separado del pueblo o en un lugar especial hasta que se cumpla el tiempo, y ya nuevamente la persona está en un estado en que puede compartir, puede entrar al templo y puede tener una vida normal. Dice que esta inmundicia, las personas tienen un impedimento de acercarse al Señor. Si nosotros tenemos estas acciones o comportamientos que el Señor ha determinado como inmundo, nosotros estamos que no nos podemos acercar al Señor. Y eso era lo que la mujer, cuando había dado a luz, no podía ir al templo. Tenía que guardar el tiempo de purificación. Tenía que si había sido nacimiento de niño, pues el tiempo de la dieta eran 40 días, y si era una niña, el tiempo eran 60 días. Entonces fíjese que el mismo Señor es el que ha determinado todas las cosas del Señor tienen reglas, tienen normas, tienen tiempos, tienen formas y maneras de cómo nosotros agradamos al Señor. Así como yo en la enseñanza de esta mañana, yo le decía que en la Biblia el Señor dice, yo como quiero que usted me haga la ofrenda. Yo exijo o pido que me den esto, que lo hagan así, que lo laven así, que lo pongan así. ¿Por qué? Porque es para mí. Y vuelvo y le repito, si nosotros vamos a un restaurante, el restaurante no le va a dar lo que él quiere, sino le va a poner delante de usted un menú.
y usted va a elegir qué es lo que se quiere comer, ¿ya? Entonces es igual, si nosotros vamos a agradarle al Señor, si nosotros vamos a hacer ofrenda al Señor, si nosotros vamos a acercarnos al Señor, pues debemos de mirar cuáles son los parámetros, cuáles son las cosas que el Señor exige, pide y solicita para que lo que usted le va a dar al Señor, para que lo que nosotros le vamos a dar al Señor sea agradable para Él. Porque qué tal que yo le diga, ¿sabe, Rosita? Le voy a traer esta carne. Y dice, a mí no me gusta la carne. No importa, yo me la como. Bueno, ¿y aquí quién la trajo? ¿Usted se la trajo para Rosita, para que ella la disfrute, para que ella se la coma? ¿O usted la trajo camuflada? Se la doy a Rosita, pero me la quiero comer yo, ¿ya? Entonces, así sucede con las cosas para el Señor. Entonces, eso es importante, vuelvo y le repito, que cuando nosotros vayamos a enseñar la palabra, vayamos a traer, siéntese, prepare ese alimento, póngale salvación, póngale amor, póngale afecto, póngale desafío, reto. ¿Para qué? Para que la persona se sienta alimentada, ¿ya? Porque ese es el objetivo cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor. Que yo me sienta alimentada, me sienta desafiada, me sienta que realmente yo estoy tomando un alimento que me va a llevar a mí a desarrollarme en el plano espiritual para poder enfrentar los baches de la vida. Así que no solamente tome lo que no me sirva y cuando se me levante el parche o cuando se me disparen los sparkies, mejor dicho, yo hago y destruyo todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo no estoy bien alimentada. Entonces me caigo, me tumbo, bueno, todo ese montón de cosas. Ahora, la Biblia define la palabra inmundicia como algo sucio y algo no limpio. Así lo determina la palabra. Veamos un ejemplo y analicemos lo que nos dice la Escritura. Vamos por favor a Levítico 5. Levítico 5. Y vamos a mirar aquí, fíjese que hay muchas situaciones, hay muchas cosas que la Biblia me coloca unos parámetros, nos da una serie de requerimientos para que tengamos salud, para que también tengamos esa relación con el Padre, tengamos esa relación con los hermanos, tengamos una relación bonita conmigo mismo. Porque muchas veces nosotros no nos aceptamos a nosotros, muchas veces nosotros no nos amamos y por eso nos agredimos, por eso le damos las cosas que se destruye el cuerpo, no lo valoramos, no le damos la importancia que debe tener mi cuerpo. ¿Por qué? Porque es que yo tengo la imagen del Señor, yo tengo la semejanza con el Señor, y si yo no cuido mi cuerpo, no cuido, pues quiere decir que no le estoy dando importancia a lo que ya mora en mí, a lo que ya está en mí, que es la semejanza con el Señor y la imagen con el Señor, es decir, la proyección que Dios quiere dar en nosotros, pero mediante el cumplimiento de su palabra. Fíjense que aquí en Levítico 5:2 dice así. Vamos a analizar lo que dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, si una persona toca algo inmundo, ya sea el cadáver de un animal salvaje, inmundo, un animal doméstico o un reptil, él es culpable, así, aunque si no sabe que él es inmundo. Fíjense lo que me está diciendo aquí el Señor. Dice, si una persona toca algo inmundo, ¿qué le está diciendo? Si yo tengo contacto con un animal muerto, si yo tengo el contacto con un cadáver, y aquí se está refiriendo a quién, a los levitas, al sacerdote, a aquel que está llamado a ministrar, a servir y a ser siervo del Dios Altísimo. No se podía tener este vínculo, no se podía tener que salpicara la sangre de ese animal, porque yo ya quedaba inmundo, impuro, y tenía que quitarme las vestiduras,
tenía que cumplir un ritual y tenía que esperar un tiempo, generalmente eran 7 días, para volver otra vez a ministrar en el templo del Señor. Miren qué complicado, qué riguroso es el Señor. Y nosotros, va y venga, ¿cierto? Nosotros a veces no hacemos, no valoramos nosotros y le hacemos y bailamos y hacemos de nuestro templo un lugar pagano, un lugar donde pueda morar y pueda vivir todo demonio que quiera pertenecer o que quiera morar en nosotros. Entonces fíjense que aquí el Señor dice, si alguna persona toca algo inmundo, en este caso el Señor está haciendo una referencia a un animal, ya sea el cadáver de un animal, miren las condiciones, salvaje e inmundo, y también un animal doméstico o un reptil. Fíjense que los animales inmundos eran aquellos que no eran aptos para el sacrificio del Señor o también para el consumo humano, ¿ya? No se podía, ¿por qué? Porque eso, vuelvo y le repito, esos animales o esas cosas no reúnen las condiciones que mi cuerpo tiene para digerir esa carne, para digerir esos alimentos, para digerir ese tipo de alimentos. Por eso cuando una persona, mire, el cuerpo humano no está preparado ni para que usted fume, ni para que nosotros nos embriaguemos. Porque si fuera de fumar, pues el Señor nos hubiera puesto una chimenea en la cabeza. Para que cuando usted fumara, el humo le saliera ya por la cabeza, ahí por la chimenea, y saliera el humo. ¿Para qué? Para que ese contaminante, ese proceso o esa intoxicación se queda en los pulmones, y por eso vienen los procesos de cáncer, vienen los procesos de ahogo, vienen los procesos de falta de respiración, porque el humo va quemando, el humo va, obstruyendo y va invadiendo el pulmón y va impidiendo que la persona pueda respirar el aire o el oxígeno que necesita para tener una buena respiración. Por eso estas personas que fuman, caminan 3 pasos y ya se sienten asfixiados, se sienten ahogados. ¿Por qué? Porque el pulmón está invadido por la nicotina y por ese proceso del fumar. Y la gente cree que es muy elegante, ¿cierto? La gente nos vemos como los dragones, botamos humo, y la gente feliz porque queremos otra identidad. ¿Qué es lo que, digamos, es como la mente desviada, es como la inclinación que nosotros tenemos al mal, y es destruirnos a nosotros mismos? Queremos vivir eternamente, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Queremos vivir eternamente, pero fumamos, tomamos, trasnochamos, comemos lo que no es, hacemos lo que no me sirve, pero queremos vivir eternamente. Pero entonces para eso sí, entonces compramos las cremitas de no sé cuánto, tomamos, ahora que está de moda el magnesio, el potasio, un montón de pepas, ahora ya se volvieron gallinas. ¿Por qué? Por un montón de cosas, porque nosotros mismos no estamos valorando lo que dice la Escritura. Nosotros no tenemos necesidad de nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que Él es el que me rejuvenece. Él es el que me rejuvenece como las águilas. Entonces nosotros no necesitamos de todo ese montón de cosas que se ve en las redes, que tome, que come, que haga esto y que haga lo otro, que se mande a poner un ganchito aquí para que se les tiren las arrugas, bueno, todo ese montón de cosas, ¿ya? Entonces fíjense que aquí el Señor nos está diciendo que la persona, el levita, el servidor, el que estaba al servicio del tabernáculo o del templo, no pueden tener estos vicios, no pueden tener este consumo de cosas, porque yo estoy atentando contra los principios de la palabra del Señor. Dice de un animal inmundo o de un animal doméstico o de un reptil. Dice, él es culpable. ¿Y qué más dice? Aún si no sabe
que Él es inmundo. O sea, que usted diga, "Ay, yo no sabía que eso pertenece a los impuros. Yo no sabía que Dios no quería eso. Entonces yo me comí el animal, yo toqué el animal muerto e hice lo que la Biblia me dice que no, y yo lo hice, entonces estoy en un proceso de impureza, de inmundicia. No estoy limpio, no estoy libre. ¿Por qué? Porque tuve contacto con la muerte, y eso no es lo que quiere el Señor. No quería que el sacerdote, el líder o el ministro, como se llama la escritura, porque se llama ministro, se llama ministro ungido o líder, ¿ya? Que nosotros le hemos puesto otro nombre, eso es distinto, pero la Biblia es muy clara cuando me habla del ministro del Señor. Por eso dice, yo los he elegido para que ministren en mi nombre, ¿ya? Ministro, es el ministro, es el que enseña, el que instruye la palabra del Señor. Ahora, ¿qué me dice el versículo 3? Ahora fíjense que primero me está hablando de que no debo tener contacto con los animales impuros muertos, con los cadáveres, ¿ya? Ahora me dice lo que dice Levítico 5:3, dice, si él toca alguna inmundicia humana, no importa cuál es la fuente de la inmundicia, y él es ignorante de ello, entonces cuando conozca sobre ello, él es culpable. Fíjense que aquí el Señor, ¿qué me está diciendo? Si yo toqué o tuve contacto con algo inmundo, hice algo que no debería hacer, y dice el Señor, aunque usted no lo sabía, el pecado está ahí en ignorancia. Cuando ese pecado ya viene a cobrar vigencia, cuando ese pecado ya viene a tener, digamos, a tener validez, cuando usted se entera que eso no lo debería hacer. Cuando nosotros nos enteramos de que eso era, que tomé una decisión equivocada, que hice lo que no debería, pero que la Biblia me dice que no, pero yo lo desconocía, hasta ahí el Señor me va guardando la situación. Pero en el momento en que yo tenga el conocimiento que no podía hacerlo, que no podía comerlo, que no podía creer en eso, entonces a mí el Señor va a decir, ahora se lo cuento como pecado. Fíjense que arriba dice el Señor, inmundo es inmundo y no hay más opción. Pero aquí ya el Señor nos trata a nosotros de una manera especial. Nos trata a nosotros de que si alguna persona cometió un acto inmundo, cometimos una falla, tomamos una decisión equivocada, recuerde esto y métase esto en su cabeza. Nosotros siempre tenemos inclinación a hacerlo mal. Siempre. Eso usted no venga a dársela de que usted es no sé quiéncito y que usted no peca porque está siendo mentiroso. Ahí está mintiendo. ¿Ya? Entonces, nosotros siempre tenemos la inclinación hacia el mal. Siempre nosotros buscamos la destrucción, buscamos salirnos, buscamos lo que no me sirve, hacemos lo que la Biblia me dice que no. Esa es nuestra inclinación. Siempre la inclinación. ¿Por qué? Porque desde el principio, ¿qué me lleva a mí a cometer delito? ¿Qué me lleva a mí a ser un transgresor de la palabra? Si usted analiza y mira las tentaciones de Jesús, la primera tentación del Señor, ¿contra qué iba? Si lo primero que el enemigo le dijo, convierte las piedras en pan. ¿Tiene hambre? Conviértalo. Pero eso, lo que el adversario le estaba diciendo al Señor, era que codiciara las piedras como pan. O sea, si usted mira y vamos a Génesis, donde vino la conversación entre la serpiente y la mujer, ¿qué dice la Escritura? Que ella codició el fruto, codició el fruto que fue bueno, agradable a la vista. Entonces, ese primer pecado, o con lo que el Señor está luchando, o con lo que nosotros luchamos, es con la codicia.
Es la codicia que nosotros tenemos. Codiciamos lo del mundo, codiciamos lo que tienen los demás. Por eso el Señor, de entre los mandamientos del Señor, dice: no codiciarás. No codicie lo de los demás, no codicie la esposa, no codicie el esposo, no codicie el carro, el burro, el camello, ni los demás, porque ese es el primer pecado que nosotros tenemos que luchar. Es la primera inclinación. Siempre queremos la belleza del otro, queremos el cuerpo del otro, estamos codiciando siempre lo que está allá afuera. ¿Sí me hago entender? Que esa es lo primero que el Señor, o lo que el enemigo o el Señor se enfrentó a la primera tentación, fue lo primero que Eva cometió su fallo. Codició un fruto, codició la sabiduría del Señor, a pesar de que ya tenía sabiduría. O sea, el enemigo no le dijo mentiras a él. Y eso de que el diablo le mintió, no, el diablo le dijo la verdad. El diablo le dijo la verdad ¿a quién? A Eva. Le dijo: si comes de ese fruto, serás sabio, serás como él. Y es mentira que va a morir. Pero lo que él no sabía era que la muerte era la separación entre el hombre y Dios. Pero el enemigo le dijo la verdad a Eva. ¿Por qué? Porque cuando ella comió, ¿qué dice? Se le abrieron los ojos y ella, que tuvo sabiduría de hombre, sabiduría no de la que el Señor le había dado, sino ahora tenía que empezar a escudriñar, a buscar, a trabajar, porque ya el Señor se la había dado, pero al bajarse del plano espiritual y meterse a la tierra, le toca buscarla, le toca analizarla, le toca empezar a trabajar, a cuidar, y con su esfuerzo y con todo. ¿Para qué? Para encontrar la bendición del Señor. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Bien. Entonces fíjese, la segunda tentación a la que se enfrentó el Señor, que son las que nosotros estamos luchando y batallando, ¿fue con qué? ¿Qué le dijo él? Se lo llevó al monte, si no estoy mal, ¿cierto? Se lo llevó a una montaña y le dijo: mire, todas las naciones, si usted se inclina, y si usted, ¿qué le estaba diciendo? El poder. ¿No quieren poder? ¿Qué le pasa a una persona cuando lo quitan o lo destituyen de un sitio, de un lugar? Pierde el poder, ¿cierto? ¿Y la persona cómo se siente? Mal. La persona dice: uy, ya no tengo autoridad, ya no tengo poder, ya no estoy en esa condición, ya no estoy, o sea, ya vino a perder autoridad. Y eso fue lo que el Señor vino a demostrarnos a nosotros, que si nosotros obedecemos a lo que dice el adversario, yo voy a perder el poder que me ha dado a mí el Señor. Y recuerden lo que yo les dije: cuando Dios me da a mí la palabra, el Señor me da la llenura de esa palabra, y me da el poder que tiene esa palabra para poder vencer, para poder obrar y para poder hacer. La palabra viene ¿para qué? Para suplir, para amar, para rescatarme, para sanarme, para liberarme, pero viene también, como dice Gálatas es el que habla sobre que la palabra del Señor viene con eso, viene con llenura del Espíritu de Dios y viene con poder para que nosotros alcancemos y podamos obtener el beneficio que nosotros tenemos. Y hablar de poder es hablar de fe. Hablar de poder, porque la fe es de los dones más grandes, o es de los dones de poder que tiene la Escritura. Y son los milagros, la fe, y el otro, no recuerdo cuál es el otro. ¿Ya? Entonces fíjense que el mismo Señor nos está diciendo. Sí, poder es autoridad. ¿Ya? Pues si usted tiene poder, tiene autoridad. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo, y lo otro es idolatría. Esas son las tres situaciones a las que el Señor Jesús se enfrentó con el adversario: la codicia, el poder y la idolatría. No le dijo él: si postrado se humilla, si postrado usted me adorare y se inclinare, entonces yo lo haré, yo le daré todo lo
que tengo es mío porque suyo porque a mí me lo entregaron. Entonces fíjense que son tres cosas con las que el Señor Jesús se enfrentó. No solamente, ay, que la comida, no. Lo que la Biblia me está diciendo ahí es con la codicia de los ojos, la vanidad de la vida, la vanidad del mundo. Todo eso es codicia para nosotros. Anhelamos lo que tienen los demás, anhelamos lo que tienen los de afuera, y esa es la tarea que el Señor está buscando con nosotros. No codicie lo de los demás, busque lo suyo, porque a lo mejor lo que el Señor tiene para usted es mejor que lo que usted está codiciando. Y nosotros comiendo algarrobas cuando el Señor me quiere sentar a la mesa. Entonces fíjense lo que el Señor me está diciendo acá. Son tres fuerzas, son tres luchas, batallas con las que nosotros estamos todos los días luchando, batallando y enfrentándonos. ¿Contra quién? Contra mi mala inclinación. Yo codicio, abuso del poder o simplemente hago del poder lo que no debo. Y lo tercero, la idolatría. Todos los días nosotros tenemos dioses, ¿cierto? En nosotros hay dioses. Un dios que es el dinero. Un Dios para mí puede ser mi esposo, un Dios para mí puede ser el celular, un Dios para mí puede ser mis hijos, un Dios o un ídolo puede ser aquello que ocupa el primer lugar antes que el Señor. Entonces fíjense que aquí el mismo Señor nos está hablando de ¿qué? De que hay unos impedimentos, hay unas reglas, hay unas normas para que yo no traspase los límites que el Señor ha colocado, para que yo me mantenga dentro de la santidad, dentro de lo que el Señor ha establecido, para que la bendición, la gracia, la llenura y el poder de Dios esté en nosotros. Y siempre el enemigo nos va a poner la cascarita de banana para que usted se resbale, la cascarita de banana para que usted codicie, que era lo que hablábamos en el día de ayer, ¿cierto? Con lo que Manuelito nos ha venido enseñando. Entonces fíjense que está diciendo, no importa cuál es la fuente de la inmundicia. Fíjense que se está diciendo que hay fuente de ¿qué? De la inmundicia. Así como el Señor dice, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva. Ahora aquí la palabra me está diciendo, ¿cuál es la fuente de su inmundicia? ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué es lo que estás haciendo que va en contra de lo que yo establecí? ¿Para quién? Para el servidor, para el ministro, para aquel que pertenece al pueblo del Señor. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Por eso dice, de donde venga. Ahora, ¿cuál es la fuente? Puede ser que la inmundicia del hombre es acostarse con la mujer que tiene menstruación. La inmundicia, y esa habla muy fuerte el Señor, es cuando el hombre tiene una enfermedad sexual, una enfermedad venérea. ¿Por qué? Porque está eyaculando o está botando o le está saliendo un líquido que es venenoso, que es malo y que corrompe. Yo decía, Señor, ¿cómo harían las personas en la antigüedad si uno cuando ve y analiza, la gente en la antigüedad no tenía normas de higiene, no tenía mucha agua? Sí vivían al lado del camino o donde hubiese un río, pero no había normas de higiene. Y yo decía, Señor, ¿cómo sería eso, Señor? Si a veces cuando uno no se baña un día, uno sabe, uno le sale ese olor. ¿Cómo será esa gente que lleva 3 meses sin bañarse? ¿Y cómo será en la parte genital? Entonces es lo que uno piensa, ¿sí? ¿Cómo había, cómo había esa pureza? ¿O cómo podían, cómo vivir esas personas con eso? Entonces piensa uno, ¿no? Entonces una fuente de inmundicia puede ser una enfermedad venérea. Claro, en la Biblia le dan otro nombre muy fuerte que yo dije, no, yo no copio ese nombre porque me da pena. La otra, la fuente de la inmundicia puede ser el nacimiento de un bebé. ¿Por qué? La palabra de Dios
me habla de que cuando un niño nace, la mujer es impura y el niño pasa por un proceso de impureza. Por eso se quedan los 40 días o los 60 días esperando la purificación, esperando el tiempo que el Señor así lo estableció. Entonces, hay una regla, hay una norma que el Señor dice que cuando la mujer da a luz, está inmunda, y el niño también. Luego Jesús vivió ese proceso. ¿Por qué? Porque él nació por la parte vaginal de María. Él tuvo contacto con la sangre de su nacimiento. Y ahí uno dice, uy Señor, por eso dice la palabra que María no pudo ir al templo, el niño no podía ir porque estaban ¿qué? Impuros, porque habían tenido contacto ¿de qué? De una mujer que había dado a luz. Entonces fíjense que el mismo Jesús, todas esas reglas, todas esas cosas, Él la vivió. Y luego a los 8 días, dice la Escritura, que Él fue circuncidado. Pero Él tenía que esperar los 40 días para que entrara en el proceso de la purificación. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí comprendimos esa partecita que era lo que yo le decía a usted? Que el Señor Jesús tuvo un proceso ¿de qué? De impureza. ¿Por qué? Porque al salir por el vientre de María, tuvo el contacto con la sangre, y cuando el niño nació, eso se bota sangre y todo lo que ya nosotros sabemos. Entonces, fíjense que el mismo Jesús pasó por ese proceso. ¿Sí me van a entender? A los 40 días, pero a ellos se circuncidó a los 8 días, pero es que la circuncisión la hacía el padre de familia, ¿ya? No era que se fuera para el templo, allá no, porque ellos están en un proceso de pureza y no podían salir, no podían tener contacto, y el padre era el que circuncidaba al niño, ¿ya? Por eso a los 8 días dice la palabra que el Señor Jesús fue circuncidado y después fue presentado cuando ya Él había cumplido lo que dice la ley. Porque nosotros sabemos que Jesús cumplió toda la ley. Todo lo que el Señor escribió, Jesús lo cumplió para que cuando yo crea en Él, todo lo que dice acá, yo también lo he vivido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo hizo y por creer en Él, yo soy beneficiaria de todo lo que hizo el Señor Jesús. ¿Sí me hago entender? No, pero ese fin no es determinado. Ese fin es de objetivo. Es valedera. O sea, cuando diga usted, ¿y cuál es el fin? No, el fin es alcanzar ese propósito, el fin es obtener esto, pero no es determinado. Y ese es el mal concepto que se tiene cuando dice es que el fin de la ley es Cristo. No. Es que Cristo es la finalidad, el objetivo, el propósito. Todo. No es la traducción, es la interpretación que nosotros le damos. Y eso es lo que hablan allá afuera. Eso es lo que dice la gente, ¿ya? Porque la ley sigue siendo los mandamientos del Señor. Lo que vuelvo y le repito es que lo que ha cambiado son algunos rituales que ya no son necesarios porque Cristo los cumplió, y al cumplirlos el Señor ya nosotros estamos exentos de cumplir con esos mandatos, con esos requerimientos. ¿Sí me hago entender? Yo fíjense que por eso es importante ir al original para poder corregir las interpretaciones griegas que nos han enseñado a nosotros y que nosotros seguimos arrastrando eso. O sea, esa parte de la Escritura, cuando habla de que el fin de la ley es Cristo, no es determinar de que hasta ahí llegó y ya no. Es de un objetivo, de alcanzar un objetivo, de alcanzar un propósito. Esa es la persona de Jesús. ¿Listo? Bien. Sí, la ley del Espíritu, claro. Eso después lo vamos a analizar para que entendamos, porque es que hay muchos errores doctrinales que nos han enseñado debido a todas esas enseñanzas que traen las denominaciones grandes, que son las que marcaron la pauta, y de ahí, cuando se han dividido, pues todas ellas siguen arrastrando los mismos errores.
Pero aquí el Señor lo que nos está dando es corrijamos interpretaciones de hombre y pongamos lo que dice la Escritura, ¿ya? Eso es lo que nos habla el Señor. Bien, dice, la otra es el nacimiento del bebé, que dice el Señor que tanto la mujer como el bebé están en un proceso de ¿qué? De impureza, y por eso tienen que quedarse, tienen que limpiarse, tienen que esperar a que pase el tiempo según lo que dice la Escritura, ¿ya? Sabemos que el Señor y María tuvieron que esperar, no podían ir al templo, no podían, ¿por qué? Porque ella estaba en un proceso de purificación. Ella estaba inmunda, estaba impura, porque después del nacimiento uno queda con la menstruación, ¿ya? Y había que esperar el tiempo que el Señor lo habla y entrar, para que ellos pudieran entrar al templo y presentarlo en el momento. O sea, dentro de los 40 días están los 8 de la circuncisión del niño. Pero vuelvo y le repito, la circuncisión la hacía el padre de familia. Él era el que hacía la circuncisión. ¿Listo? Sí, es que eso fue después. Claro, eso fue después. Bien, dice, y él es ignorante de ello, es decir, de esa situación, de ese comportamiento inmundo, de esa inmundicia en la que está el hombre, y nosotros somos ignorantes. El Señor, vuelvo y repito, hasta ahí el Señor dice, listo, como usted no sabe, yo no lo voy a juzgar por lo que usted no sabe, pero el Señor se la va a buscar, el Señor se la va a ingeniar para que usted tenga el conocimiento, porque hay un pecado en nosotros, que era lo que yo les decía a ustedes esta mañana, que fue lo que me enseñó a mí el Señor ayer, que yo le decía, Señor, con respecto a que si una palabra me trae a mí que yo estoy haciendo algo malo, me trae un proceso de oscuridad en mi cuerpo, y a mí me da el Señor la palabra, ¿qué está haciendo el Señor? Trayendo luz sobre esa oscuridad, sobre esa falta de conocimiento. Entonces, cuando a mí el Señor me da el conocimiento, me da la enseñanza, ¿qué dice Proverbios? La enseñanza es luz. Luego el Señor me trae la luz, ¿para qué? Para que yo saque la oscuridad. Porque vuelvo y le repito, una cosa son las tinieblas y otra cosa distinta a la oscuridad. Son dos conceptos muy diferentes, ¿ya? La oscuridad es la ausencia de la luz. Y cuando el Señor me da a mí la luz, cuando a mí el Señor me da la enseñanza sobre algo que yo ignoro y que vengo cometiendo un delito, vengo cometiendo una transgresión, vengo tomando decisiones equivocadas, yo tengo oscuridad. Y por eso el Señor dice, como usted no lo conoce, yo no la voy a condenar, no la voy a tirarle a matar, porque usted desconoce. Pero vuelvo y le repito, el Señor le dará a usted la oportunidad de que venga la luz, de que venga el conocimiento, para que usted diga, uy, yo estoy equivocada en eso, estoy haciendo lo que no es. Entonces, ¿usted qué hace? Trae la luz sobre ese conocimiento, sobre esa oscuridad, y cuando usted pone un bombillo en la oscuridad, ¿qué hace? Alumbra, y ya usted ha cambiado la forma, ha aceptado las cosas que es del Señor y ha evacuado algo que desconocía, algo que estaba trayendo un impedimento para yo seguir en el camino del Señor. Bien. Trae la claridad, claro, por eso es que es importante que nosotros leamos la Escritura. Es importante que nosotros traigamos la palabra para que traiga luz a mi vida. Por eso dice, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Y también dice la Escritura en el Proverbios 6:23, si no estoy mal, Proverbios 6:23, donde dice el mandamiento, la lámpara es el mandamiento y la enseñanza es mi luz. Entonces, por eso es importante la enseñanza, las instrucciones, el conocimiento que nosotros damos. ¿Para qué? Para que la luz llegue a su vida, en esa parte de mi corazón, en esa, en esa oscuridad que nosotros tenemos en el caminar que llevamos. Ahora, recuerde, bueno, no les recuerdo porque ustedes no estaban acá, pero se lo voy a decir lo que hablamos ayer en el ayuno.
Si usted ha leído, por eso digo, con detenimiento, y le hemos corrido y no a pedazos porque no vamos a entender, en la palabra del Señor me da dos conceptos. Cuando la Biblia me habla de la omnipresencia de Dios, me está hablando de escudriñar mi corazón para que usted sepa cuánta presencia de Dios hay en usted. Cuando la Escritura me habla de la omnisciencia de Dios, me está hablando del conocimiento que Dios tiene sobre mí. ¿Sí me van a entender? Porque eso lo dice el Salmo 139.1. El Salmo 139.1 habla de la omnipresencia, dice, escudriña mi corazón y mire lo que hay allí. Y me habla de la omnisciencia, porque hablar de omnisciencia me está hablando de conocimiento, me está hablando de una ciencia en particular. Y por eso el Señor dice que la omnisciencia es que me permite conocer la presencia del Señor y qué tanto estoy yo con el Señor. ¿Sí me van a entender? Entonces fíjense que la misma Escritura me está hablando, y si ustedes tuvieron la oportunidad de leer este salmo que nos dio ayer el doctor, ahí habla siempre de dos cosas: me habla de la luz y me habla de la oscuridad, me habla de la senda y me habla del camino, me habla de la mentira y me habla de la verdad, pero se está haciendo referencia a dos conceptos: a la omnipresencia y a la omnisciencia. Para yo poder conocer y tener el conocimiento de las cosas de Dios, yo tengo que alinearme a lo que dice la Escritura, alinearme a lo que me da a mí el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, en el versículo 4 dice: si alguien permite que se... Miren lo que... Aquí sí es importantísimo esta parte, hermano. Y tengamos cuidado y corrijamos esta parte si estamos todavía cometiendo esta mala inclinación o una decisión que no quiero volver a cumplir. Miren lo que dice Levítico 5.4. Dice: si alguien permite que se salga de su boca un juramento para hacer el mal o el bien, y él no recuerda que claramente habló este juramento, entonces no importa de qué se trataba, cuando conozca acerca de ello, él es culpable. ¿A qué me está haciendo referencia aquí? De las promesas que usted le hace al Señor. ¿De qué? De las promesas, de los compromisos que usted le ha hecho al Señor y que usted no los está cumpliendo. Por eso aquí el Señor dice: si de su boca salió un voto, una promesa o un juramento, usted está llamado a cumplir porque salió de su boca. Y si usted dice: yo no me acuerdo qué fue lo que le dije al Señor, yo no me acuerdo qué fue lo que me comprometí con el Señor, yo no me acuerdo, pero dice el Señor que si de su boca salió una palabra de juramento, una palabra de voto, porque el voto es algo que usted hace voluntariamente, ¿ya? Es diferente al compromiso o la promesa o el juramento. Cuando de su boca sale, y me llamaba aquí la atención, dice: y él no recuerda que claramente se comprometió, juramentó, habló, ¿qué dice? No importa, pero en su momento Dios, ¿qué va a hacer? Se lo va a traer a su memoria. Se lo va a traer a su memoria, ¿ya? Dice: no importa de qué se trataba, cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Entonces, ahora fíjese que dice: si de mi boca salió una palabra. Si usted dice, como dijo Jacob hizo un voto, porque una cosa es un voto, una cosa es una promesa y otra cosa es un juramento.
son tres conceptos muy distintos. Son tres conceptos muy distintos. Y la palabra del Señor dice, e hizo Jacob un voto. ¿Y qué dijo? Si fuere Dios conmigo y me diere pan para comer y vestido para vestir y volviera a la casa en paz, a la casa de mi Padre en paz, yo diré que usted es mi Dios. Y apartaré el diezmo para ti. Ese fue el voto que él hizo. O sea, él exclamó, o él le dijo al Señor que le supliera necesidades. ¿De qué? De comida, de vestido y de la paz. ¿Usted se imagina el conflicto interior que llevaba este hombre? ¿Por qué? Porque sobre él pesaba la sentencia de muerte de parte de su hermano. Y que él sabía que en cualquier momento su hermano podía llegar a donde él estuviera y podía matarlo. ¿Cuántas noches no dormiría? ¿Cuántas cosas sintió él cuando venía de pronto, cuando estaba pastoreando, veía ciertas cosas, se escondería? ¿Por qué? Porque decía, viene mi hermano, viene a matarme. ¿Por qué? Porque él había actuado mal con respecto a una promesa que Dios le había dado. Porque Dios le había dado una promesa a la mamá y le había dicho que el segundo sería el primero. Pero a veces nosotros se nos olvida o vemos que Dios nos está moviendo y entonces yo le ayudo al Señor y esa ayudita me vale la muerte, me vale la problemática, me vale un montón de problemas porque yo no esperé que la voluntad de Dios se cumpliera. O cuando yo hago algo que el Señor me dice, y sin embargo yo me meto, usted la lleva y tiene que soportar y aprender y aguantar todo lo que le viene a través de ese comportamiento o de esa desobediencia a la palabra del Señor. ¿Sí me hago entender? Yo fíjense que le está diciendo, mire, la palabra del Señor está diciendo, si sale de su boca un juramento, fíjense que aquí el Señor no está hablando ni de voto, está hablando de un juramento. Está hablando de un juramento, dice, para hacer el mal o el bien, y él no recuerda que claramente habló este juramento, entonces no importa de qué se trataba, cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Ahora, ¿qué me dice la Escritura? ¿Qué debo hacer si yo me comprometí? Ahora, miren lo que aprendí o lo que el Señor me enseñaba. Cuando usted se compromete, es que yo me comprometo, doy mi palabra. ¿Sabe qué significa eso? Que usted no confía en usted. Cuando usted dice que va a hacer algo con compromiso, jurando que usted lo va a hacer, es porque usted no confía en lo que usted es. Usted no confía en su palabra, por eso tiene que ponerle juramento y tiene que ponerle promesa. Es que yo le prometí al Señor, y ¿cómo? Si yo le prometí tengo que cumplir. Porque usted no solamente dijo, no, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, como lo dijo Jacob, ¿cierto? Si fuera Dios conmigo y me diera y me pusiera y me cuidara, entonces yo voy a hacer eso. O sea, él no dijo, yo me comprometo y hago una promesa de que firmemente no vuelvo a pecar. No. Porque la palabra, por eso el Señor es delicado con los juramentos. Por eso Jesús habla de que su sí sea sí y que su no sea no. Por eso el Señor dice, no jures ni por el que está arriba, ni por el que está abajo, ni por lo que hay en el templo, ni lo que hay, no jures. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que jurar? ¿Quiere decir que la palabra suya no vale? Quiere decir que usted tiene que comprometerse al nivel de juramento, de compromiso, de promesa, porque usted sabe que lo va a cumplir. Porque uno dice, pues yo voy a ver, y una de la gente dice, yo no me comprometo, ¿cierto? Usted da como, ¿por qué? Porque usted no está seguro.
Nosotros no estamos seguros si vamos a cumplir, nosotros no estamos seguros si vamos a venir, nosotros no estamos seguros de algo y por eso colocamos eso, porque hay una inseguridad, porque no hay firmeza, porque no hay conocimiento de que realmente yo lo voy a hacer. Porque usted, por una emoción, usted puede decir, sí, y yo me comprometo, Señor, y voy a diezmar, y voy a ofrendar, y le voy a dar, y resulta que cuando ya viene el momento, usted dice, uy, ¿yo en qué me metí? No, eso Dios me perdona. Dios no lo perdona, porque su palabra dice aquí, salió con juramento, salió con promesa, y usted, Dios le va a perdonar, sí, pero usted tiene que enmendar, tiene que corregir, tiene que volver a tomar eso porque es una promesa y Dios no desbarata las promesas. Por eso Él dice, yo hice un pacto, lo que veíamos ayer, hice un pacto ¿con qué? Con Abraham. Y siempre le decía, yo hice un pacto, pero con Abraham, y yo voy a cumplir porque yo no violo mi pacto, yo lo hablé, yo lo dije, y yo lo voy a cumplir. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el mismo Señor está diciendo, ¿qué ha salido de nuestra boca? ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cuál es la palabra? Usted le prometió a su niño tal cosa y usted no lo hizo, faltó a su palabra. Faltó, sacó de su boca una palabra, pero usted está en un proceso de inmundicia. ¿Por qué? Porque usted faltó a la palabra. ¿Sí me van a entender? Pues ahí tocaría orarle al Señor y decirle al Señor cómo funciona eso. Porque resulta que es que aquí está hablando de mí. Porque si la palabra salió fue del otro y me comprometió, ya es diferente. Porque es que el pastor aquí dice, venga, parten, venga, traigan, pero no sale de usted. A usted la comprometieron, que eso es diferente. No están llamados a cumplir eso. ¿Por qué? Porque el compromiso fue diferente a la intención del pastor, porque la intención del pastor era que sacarle el dinero, era traerlo a usted a un compromiso, no sabe, por eso dice, cuando salga de su boca, no de la boca de los demás. Y ese es el problema, los pastores le pusieron precio a la palabra, y eso lo dice Zacarías. Zacarías dice que los sacerdotes, que los profetas, que los maestros, que eso le colocaron valor y precio a la palabra de Dios y a los milagros. Pero cuando, por eso dice, es mía, si yo me comprometí, no que otra persona me haya llevado como el pastor, venga que yo le voy a dar, venga que eso ya no está llamado porque no está dentro de la palabra del Señor. Esa palabra no está dada por el Señor. Por eso dice Él, si la palabra salió de usted, que usted va a hacer, que usted juramentó, entonces, si es desconocimiento, dice, no importa, ahí está. Pero cuando usted conoce de que lo que usted le prometió al Señor, no porque se vio en la necesidad o porque lo acorralaron y lo pusieron en esa condición, eso es diferente. Porque aquí el Señor está diciendo, si Rosita se comprometió, hizo promesa, hizo voto, con juramento, es decir, el juramento va por siempre. Pero si de mí salió, no que la otra persona me haya llevado a mí a meterme en ese problema. Eso yo ya no estoy llamado a cumplir eso porque no salió de mí, me lo impusieron, me engañaron y me dijeron diferente, ¿ya? Entonces fíjense que ahí ya la cosa. Ahora, ¿qué debo hacer cuando hay inmundicia? O sea, cuando yo pequé, cuando yo me comprometí y he dejado de cumplir el voto, he dejado de cumplir la promesa, he dejado de cumplir el juramento. O sea, si yo, vuelvo y le repito, y es muy importante lo que dice Chío, porque muchas iglesias les comprometieron a la gente, y cuánta gente se vio de que mensualmente tenían que mandar la plata, pero no salió de ellos, se vieron comprometidos, se vieron. Ahora, si ellos quisieran, eso sería como lo que se llama es engañar a su fe. O ¿cómo es que se llama en la parte de abogacía? Se llama obrar de mala fe, porque las personas que hacen eso
saben cuál es la intención del corazón, del incauto, ¿ya? Eso es actuar de mala fe. Si yo sé que las cosas del Señor no funcionan así, porque yo le voy a decir, venga Manuelito, traiga y el Señor le va a dar, como le iba a pasar al esposo de una hermana. La mamá estaba enferma del esposo y llegó el pastor, un pastor de aquí de Barranca, y le dijo, si usted quiere que su mamá se sane, deme 14 millones de pesos. Y su mamá se va a sanar. Y él, en su afán de que su mamá se sanara y eso, él iba a dar los 14 millones. Solo que la esposa, por eso dice, la esposa es la que cuida, es la que pelea, es la que está ahí, es la que tiene el discernimiento. ¿Y usted cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre que usted va a entregar todo ese montón de plata? Eran 14 millones o 30 millones. Lo que le pedía el pastor supuestamente para sanar. Y la señora, cuando ella se opuso a todo eso, la señora a los 3 días se murió porque tenía un cáncer invadido. Y el pastor lo sabía, solo que quería quedarse con la plata del hermano. Entonces, fíjese, hermano, fíjese que es la intención, que él lo estaba llevando a que él se comprometiera. Lo estaba llevando a que él confiara en algo que no era verdad. Y fíjense que el mismo Señor que puso a su esposa le dio sabiduría, le dio inteligencia y se opuso, si no, estarían endeudados en todo ese montón de plata. ¿Por qué? Porque el otro, en su afán, en su avaricia, en su codicia, terminó metiendo en un problema a esa familia. Por eso es importante, es que de mí salga, si yo solita, yo me comprometí, como la hermana, una hermana que vino, que yo había ido a su casa, ayúdame a orar para yo vender este negocio, y si yo lo puedo vender en lo que yo le dije al Señor, yo le doy una ofrenda. O sea, ella se compromete, yo me comprometo, pastor, si a mí el Señor me da esto, yo me comprometo a dar una ofrenda para usted, pastor. Yo le doy la ofrenda para usted, porque usted es la que ha orado, usted es la que es, usted es la aquello, y yo le oré así, y a mí se me olvidó. Y a los 2 años, creo, 2 o 3 años que ya vendí el negocio, ella misma vino acá y dijo, mire pastor, aquí está mi compromiso con el Señor, aquí está para usted. O sea, fíjense que uno dice, uy, Señor, ahí cómo funciona. Pero eso aquí, por eso el Señor dice, cuando sale de mi boca, no cuando otro me lleva a comprometerme. Es porque salió de mi boca el voto voluntario, el compromiso, la promesa. Es que yo me comprometo con el Señor a levantarme todos los días a las 3 de la mañana. Usted hizo un compromiso. Usted se comprometió con el Señor que usted iba a levantarse a las 3 de la mañana a orar. Hágale. Y dígale al Señor, Señor, primero enséñeme a madrugar a las 3. Sí, enséñeme primero a madrugar, despiérteme, usted mirará cómo me despierta para yo poderme arrodillar o hacer la oración 10 minutos, 15 minutos, dependiendo del tipo de relación que tenga usted con el Señor. Pero aquí el compromiso es mío, no de que otra persona me traiga a mí y me comprometa. ¿Ya? Por eso cuando uno se está casando, si usted viene aquí por voluntad propia o porque tiene una pistola ahí atrás porque se va a casar porque está embarazada, no, por voluntad propia estamos aquí, en sus voluntades se quieren unir porque las personas lo quieren hacer. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo que si de mi boca salió un compromiso, salió una palabra, salió algo que usted quería para el Señor y usted lo dejó de hacer, tiene que volver, tiene que pedirle perdón al Señor. Señor, perdóneme, porque yo me comprometí, yo dije sí, yo lo voy a hacer, y yo lo he dejado de hacer, por las razones que sea. Señor, yo le pido perdón y yo retomo mi compromiso, retomo mi promesa, retomo mi sí para con Él. Miren lo que dice Levítico 5:5. Dice, una persona culpable de cualquiera de estas cosas confesará la forma en que usted pecó. Señor, es que yo cometí un pecadillo. Es que yo no creo que usted, Señor, se ponga enojado porque yo hice tal cosa. No, aquí dice, si su pecado fue robar,
Señor, yo robé. Sí, el pecado mío es que, Señor, yo codicio el esposo de aquella vecina porque es muy guapo. Perdóneme, Señor, porque yo estoy codiciando el esposo, estoy en adulterio, estoy en fornicación, aunque usted no haya hecho nada, pero el Señor Jesús, con el solo ver y la intención de aquí, usted ya pecó. Eso lo dice la Escritura, ¿ya? Por eso el Señor dice, confiese su pecado con el nombre. Señor, yo robé, yo le mentí, porque yo me comprometí con usted a ciertas cosas, lo he dejado hacer, me he convertido, ya llevo los pecados, ¿cierto? Robé y mentí. ¿Y qué tengo que hacer? Confiéselo. Señor, me he robado y también he dicho mentiras. Y he dicho, es que no me alcanza, es que al Señor no le interesa si le alcanza o no le alcanza. Usted se comprometió. Salió de su boca el compromiso. Salió de su boca, y si salió en momento de euforia, en momento de avaricia, en el momento de codicia, porque usted creyó que de esa manera usted se iba a volver multimillonario y usted se comprometió, usted quedó pegadito. Y usted no puede hacer nada, porque aquí el Señor dice, la promesa es así. Se queda y dice el Señor que el pueblo de Dios está llamado a mantener su palabra. Usted no puede decir hoy una cosa y mañana darle la vuelta. Usted no puede decir hoy una cosa y mañana decir otra. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Y se supone que en nosotros está la verdad. Y nosotros somos verdaderos. Y siempre tenemos que hablar con la verdad del Señor, con la verdad, que todo lo que yo haga, que todo lo que diga, debe ser de la verdad del Señor. Entonces fíjense que dice, la palabra de Dios nos enseña acerca del manejo que debemos dar cuando nos comprometemos con el Señor, ya sea con voto, con juramento o con promesa. El Señor habla de ¿qué? Del juramento, porque el juramento es símbolo de pacto. Yo me comprometo, yo juro, como dijo Moisés, pongo por testigo al cielo y pongo por testigo a la tierra que esto es lo que se va a hacer. ¿Ya? Y eso es importante, y tengan mucho cuidado cuando ustedes estén hablando con alguien, que se vayan a comprometer. Yo me comprometo, sí, me comprometo. Si usted no va a cumplir, mejor no diga nada, quédese calladito y no se deje llevar por la emoción, no se deje llevar. No, es que a mí Dios me dará. ¿Y qué? Pero antes uno tiene que decirle al Señor, Señor, ¿será que puedo? Señor, ¿será que esto? Mire lo que dice Mateo 5:37. Y dejamos acá para la siguiente menú. Dice así, antes bien, sea el hablar de ustedes, ¿a quién se está refiriendo? A los discípulos, a los seguidores de Cristo, a aquel que viene caminando dentro de los parámetros del Señor. Dice, antes bien, sea el hablar de ustedes, sí o no, porque lo que es más de esto procede del mal. O sea, cuando usted empieza a dudar, cuando usted se comprometió, cuando nosotros dijimos y ahora estamos arrepentidos, ¿qué quiere decir? Que mi palabra no vale, que no tengo validez, que no confía, y que la gente no debe confiar en ese tipo de personas. Cuando hoy dice una cosa y mañana cambia, ¿por qué? Porque no le gustó o porque las cosas le dieron la vuelta y usted pensaba esto y resulta que no le dio lo que usted estaba buscando y ahora usted tomó la decisión de no cumplir. Por eso el Señor dice que su sí sea sí, que su no sea no. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué tal que el Señor dijera hoy sí y mañana no? ¿Qué tal que el Señor nos variara todos los días las cosas? Uno diría, pero ¿a qué me atengo con el Señor? ¿A qué me atengo con el Señor si es que el Señor es variable? El Señor como que es temperamental, el Señor como que tiene, esto es de, ¿cómo se llama? El problema que tiene la gente que es de doble faz, de doble ánimo. O sea, yo no puedo
¿yo cómo voy a confiar en el Señor? Si es que el Señor ayer me dijo esto y resulta que hoy el Señor me dice aquello. Así no funcionan las cosas de Dios. Así no, porque el Señor por eso dice que la Biblia se cumple desde el principio hasta el final, siempre será la misma. Él no la ha variado, dice mi palabra no cambiará, yo no cambio. Somos nosotros, porque no vemos que las cosas están saliendo como yo quiero, o que yo me comprometí, o que yo hablé, o que yo hice un juramento y que yo dije, me comprometo, claro, yo lo hago, y de pronto, pero es que no, yo lo hago porque es que no sé qué, porque usted, si no lo ha venido haciendo, dice la Escritura, hágale la ofrenda al Señor, comprometa con el Señor, pídale perdón y retome el camino donde usted lo dejó, porque ahí está en culpa. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo su palabra no vale. Impresionante, ¿cierto? Entonces fíjense que ser inmundo no es solamente acostarme con relaciones sexuales en menstruación o otros comportamientos. El que yo no cumpla lo que yo en lo que yo me comprometo, yo soy una persona que inmunda mi forma de hablar. Y me tocaría decir, como decía Estefanía, mi mami cumple lo que no promete. Y yo, ¿cómo así, mamita? Sí, mami, usted me cumple lo que no me promete. Ella quería decir, usted no me cumple lo que promete. Ella me decía, era, usted me cumple lo que no me promete. Ella me decía, era al revés. Y a veces yo le digo, sí, mamita, es que yo le cumplo lo que no le he prometido. Ay, mamá, usted sí. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser personas que hacemos valer la palabra. Porque en la antigüedad era tan valiosa la palabra. No había necesidad de hacer documentos ni nada de eso. La palabra es que es una persona de palabra. Es una persona que lo que dice se sostiene. Y que no le importa que el agua le llegue al cuello, no importa. Porque usted mismo es el que se da valor delante de las personas, que lo que usted habla, usted lo cumple. Usted no necesita decir, ¿dónde le firmo? ¿Dónde le sello? Porque eso le está diciendo a usted que usted es un incumplido y que usted tiene que llegar al plano de la promesa, al plano del juramento para usted cumplir algo que usted quiere hacer. Pongámonos en pie, vamos ahora. Cuidado entonces con qué, con mi hablar, ¿cierto? Porque yo puedo estar en una posición inmunda. Y eso es una representación de ceniza, o sea que si yo no cumplo, no tiene validez. Sí, o sea, no tiene validez. Ay, no, esa persona no le crea ni el saludo. ¿Sí o no? Uno le dice a la gente eso. Mire, esa persona, eso habla y habla, pero no le crea ni el saludo porque no cree ni en su propia sombra porque es mentira. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que me está diciendo el Señor. Honre su palabra. Lo que usted se comprometió, lo que usted hizo, sea a nivel de voto voluntario, nadie lo obligó, o si usted sabe que si no está desde el punto de vista de promesa y de juramento, entonces hágalo. ¿Para qué? Para que usted se comprometa a cumplir y a honrar la palabra que sale de su boca. ¿Vamos? Amado Dios, te damos gracias por la palabra, por la enseñanza. ¿Cuántas cosas, Señor, tenemos que conocer? Hoy sabemos, Señor, que aún nuestro mal hablar, nuestras promesas no cumplidas, estoy en una posición de inmundicia. Estoy en una posición, Señor, que no es agradable a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si nosotros nos hemos comprometido con promesa, con juramento delante de ti para hacer algo y lo hemos dejado de hacer. Tú nos das la opción, tú dices, venga, busque, haga esto, porque la Escritura me dice cómo corregir y cómo volver al camino, a ese camino, a esa palabra que salió de mi boca para que nosotros la podamos honrar. Perdónanos, Señor, si hemos tenido algo diferente a lo que dice la Escritura. Ayúdanos, Señor, a caminar, a orar y a hacer lo que dice la Escritura. Bendíganos, Señor. Bendiga, Señor, su palabra, esa palabra
que salió de su boca y que hoy nosotros la tenemos en el corazón. Por eso tú te apresuras a cumplir la palabra, Señor. Tú, Señor, hace que esa palabra que salió de su boca cumpla el propósito para la cual tú la enviaste. Gracias por no cambiar, por ser igual, Señor. No interesa, Señor. Tú esperas el momento adecuado, la oportunidad para llevarnos a corregir nuestras malas acciones, nuestro mal camino. Perdónanos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Oramos, Señor, por los hermanos que están en Medellín. Bendígalos, guárdalos, Señor. Protégelos, hazlos invisibles de las acechanzas del adversario, Señor. Bendiga a las hermanas en Bogotá, Señor. Allí, Señor, en una ciudad difícil, complicada. Ayúdalas, Señor. Se propicie en los momentos oportunos. Bendiga sus casas, su familia, su Alteza de Amasar. Bendiga su entrada y su salida. Protégenos a todos, Señor. Igualmente, oro por los hermanos de Piedecuesta, Señor. Guárdalos, cuídalos. Abre puertas, Señor, para que puedan laborar y cumplir con las responsabilidades de su casa, Señor. Gracias por ese sitio, Señor, en donde lunes y viernes llevamos su palabra a la disposición de aquellos que quieren escuchar el mensaje de Cristo. Bendígalos, Señor, guárdalos y protégelos también. Igualmente a los hermanos que están allí en las redes, Señor, allí en su casa, que dispusieron, Señor, sus cuartos, la sala, el sitio donde estén escuchando el mensaje. Guárdalos, cuídalos. Tú sabes las necesidades que hay en ellas, Señor, en la parte social, en la parte espiritual, en su parte física, Señor. Trae sanidad, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que si hay enfermedad, tú traerás sanidad. Lo dice la Escritura, porque a eso viniste, a liberarnos de la esclavitud del pecado, a rescatarnos del imperio de la muerte y a ponernos en la dirección hacia ti, Señor. Sana el que está enfermo, levanta el que está caído, anima el que está triste, abocado en su espíritu, Señor. Igualmente, Señor, oramos por los que están aquí, Señor. Bendígalos, guárdalos, protéjalos y llévenos con bien ahora cuando nos dirigimos a nuestra casa, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado, Señor. Oramos, Señor, por la hermana Lucía, Señor, para que tú tengas misericordia, para que la mano del Dios Altísimo, el que tiene poder y llenura, traiga sobre ella lo que ella le está pidiendo, el clamor, el lloro y el lamento, Señor. Trae lo que ella necesita para restaurar su salud. Sánela, Señor, porque nosotros queremos en un Dios que sana, que libera, que prospera, que hace grandes maravillas en aquel corazón que quiere confiar en ti. Ayúdenos, Señor, a creer en ti y en su palabra. Gracias por cada líder, Señor, por cada uno de los hermanos que tiene una responsabilidad como ministro del Señor. Gracias por cada ungido, gracias por cada llamado, gracias por cada persona, Señor, que apoya la causa del Señor para tener el mantenimiento y el sostenimiento de esta obra, Señor. Abra las ventanas de los cielos, bendígales en salud, en la forma y la manera como tú le quieras bendecir, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Permítanos, Señor, retomar esas promesas, Señor, que dejamos a un lado y que delante de ti estamos inmundos, Señor. Somos culpables de una situación que salió de nuestra boca, un compromiso, un juramento, y que por alguna situación y razón lo hemos dejado, Señor. Perdónanos, Señor. Permítanos retomar las cosas para seguir en ese camino que ha venido con luz para cada uno de nosotros. No queremos seguir en la oscuridad, Señor. Queremos que la luz de su palabra llegue a nuestra vida. Gracias, divino Salvador. Gracias, Rey amado y poderoso Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.